Muy bien, voy a continuar. Les pido mil disculpas, pero sí me agarró un ataque de hipo bien feo. Bueno, les decía que la semana anterior habíamos trabajado lo que corresponde a las técnicas gastronómicas, de las cuales nosotros en algún momento vimos que su inicio, ¿verdad? Fue muy vago, que algunas fueron por experimentación, ¿verdad? Antes de que de una vez uno planificara y dijera, ah, bueno, voy a marinar, ¿verdad? No, algunas, pues solo, por ejemplo, la salación, que es parte del marinado, se llevó como proceso de protección para los alimentos. Pero eso comienza, ¿verdad? Con un inicio con el ser humano, cuando él también empieza a experimentar, ¿verdad? Algunas situaciones de cómo conservar sus alimentos. Ya luego, pues algunas técnicas, vuelvo a repetir, ¿verdad? Ya son fusionadas, ya son experimentadas de por sí para ser llevadas a cabo. El baño María, pues no es más que una cocción, un precalentamiento, una situación, ¿verdad? Que se va a llevar al vapor. El blanquear y escaldar, pues estas ya son situaciones intencionales para llevar a cabo, ¿verdad? El proceso de cómo mantener el color pleno de una verdura, por ejemplo, o de cómo nosotros podemos mantener un alimento en una conserva. De ello, pues nosotros hablamos, ¿verdad? De cada una de estas. Por ejemplo, la de flamear, pues esa técnica ya es una de las últimas que nosotros podemos tener en la actualidad, ¿verdad? Porque ya se conjuga lo que es el fuego, vuelvo a repetir, intencional, ¿verdad? Ya nosotros vemos esa situación de cómo poderlo llevar a cabo. eh, el reducir, el saltear y cuestiones como esas, pues nosotros las vamos a observar en una forma distinta. Es por ello que nosotros vimos esas partes de cómo se establece, por ejemplo, alguna técnica para cocinar. Pero también vimos en esta semana lo que corresponden a la cocina. Y la cocina dijimos que tiene dos significados, una que puede determinarse, ¿verdad?, al lugar, a la habitación, al espacio físico ubicado para cocinar, y luego también a la persona, ¿verdad?, que va a llevar a cabo esa cocción, esa preparación de alimentos como tal. En este caso, vimos cómo nosotros podemos conocer, ¿verdad?, de forma inicial, una estufa, una estructura que tiene lumbre, ¿verdad? Que tiene fuego con llama, que es la que el ser humano pues no experimentaba hasta después de una cierta evolución. Se recuerdan que el ser humano primate tenía solamente la alimentación así muy básica, muy sencilla y muy simple. Luego, cuando éste empieza a experimentar la carne, pues también ya su raciocinio empieza a ser modificado. Al ser modificado su raciocinio, su pensamiento, su evolución, pues crea otros experimentos o accidentalmente, ¿verdad? Igual empieza a descubrir otras situaciones. Con ello descubre el fuego y al descubrir el fuego, pues nosotros conocemos ya a nuestro hombre prehistórico, ¿verdad? De cómo pues vivió de una forma nómada, vivió muy con mucha simpleza, no tenía aquí instrumentos de metal, de hierro forjado, no tenía cerámica, no tenía, por ejemplo, cuestiones muy sofisticadas como las que hoy en día conocemos. Y de ello habíamos mencionado, ¿verdad? Los términos que les decía yo a ustedes, ¿verdad? El mortero, les mencionaba yo la escudilla, ¿verdad? Que son utensilios, en su momento les hacía yo saber, ¿verdad? De hondos o recipientes hondos, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar. Dice el sílex, que no es más que la piedra misma, ¿verdad? Establecida en aquel entonces. Cuando nosotros entonces hablamos de los morteros, de las escudillas, del sílex, estamos hablando de las piedras en forma rudimentaria y aquí no lo muestra. Aquí no hay una cocina y es que aquí es la parte de la cocina y el comedor, ¿verdad? No, o sea, aquí duermen, aquí viven y aquí se mantienen. Y vean cómo es solamente las mismas ramas, ¿verdad? Están expuestas con el alimento, el pescado como tal, ¿verdad? Para poderlo establecer. Y no vamos a imaginar que ese pescado está condimentado, está marinado, ¿verdad? No, o sea, ahí es la forma en que se lleva a cabo.
De ello ya establecemos una parte evolutiva del ser humano en donde ya podemos establecer, ¿verdad? Ya hay una estructura totalmente distinta, ¿verdad? Del fuego rudimentario que nosotros observamos anterior. Ya es una base sólida de donde la persona cocina. Les decía, por ejemplo, ya aquí introducen el hierro forjado, una parrilla, e introducen instrumentos, ¿verdad? De hierro. Les decía, el sostenedor que podemos encontrar nosotros, ¿verdad? Relacionado hoy en día a nuestro ambiente, ¿verdad? A que les mencionaba, ¿verdad? Todo concerniente al contexto, esos tituntes que le llaman, ¿verdad? Que eran las piedras que sostenían estos utensilios como tal. Luego da un salto muy grande a establecer un horno ya, ¿verdad? Y un horno giratorio establecido de cómo se estructuraba. Pasamos ya a una época más establecida en donde ya vemos nosotros una estufa ya más eh, especializada para lo que está desarrollado. Y ahí dijimos que en su momento ya no solo era leña, ¿verdad? Sino también era carbón. Vamos a avanzar, ya no vamos a ver leña ni carbón, sino vamos a ver gas, ¿verdad? Que era el otro elemento que también el hombre fue introduciendo dentro del área de la cocina. Y si nosotros damos cuenta, ¿verdad? De estas estufas, pues ya no son ni de gas ni de leña, sino son estufas eléctricas, de las cuales nosotros vamos a ir observando que se van a ir modificando, ya van a tener una estética, ¿verdad? Una belleza totalmente distinta a lo que nosotros vimos al inicio, ¿verdad? Que era como un cajón, para llegar y dar un salto hasta lo que hoy en día nosotros conocemos, ¿verdad? Como una estufa eléctrica. Esta ya solo es una pantalla como tal, ya no necesita, ¿verdad? Todo el cajón por completo, ya no tiene un cilindro de gas, sino tiene los botones digitales de cómo puede ir usted subiendo la llama o disminuyendo la llama. Y que automáticamente esta parte pues no calienta, ¿verdad? Solamente donde están las esferas rojas es donde muestra que va a estar candente ese elemento. Entonces ahí nosotros nos pudimos dar cuenta, ¿verdad? Cómo la cocina, las técnicas han evolucionado hasta hoy en día y que no podemos decir, ¿verdad? Que hasta aquí llegamos. El ser humano, cuando se dedica a algo que le trae este placer, que le motiva, que le genera un, una satisfacción, definitivamente va en busca de cosas novedosas, de poder irlas modificando. Entre esta modificación, ¿verdad? Nosotros vimos entonces desde ver solo aquellas llamitas y aquellos palitos reunidos, ¿verdad? A ver estas pantallas que solamente nos permiten, ¿verdad? Ya establecer y la dinámica, y ya no buscar de una vez un espacio, ¿verdad? Grande para poder tenerla o tener aquel miedo, ¿verdad? Que se tenía antiguamente cuando los niños tocaban, por ejemplo, el fuego directo, ¿verdad? Un leño, una brasa, una llama, o por ejemplo, que en algún momento el niño iba a una estufa, ¿verdad? Pasaba rozando las hornillas porque estaban candentes. Cuestiones como esas, pues todo se va a ir modificando, todo se va a ir acoplando a la necesidad que tiene la sociedad actual. Y dentro de ellas, pues nosotros culminamos con esta parte, con lo que es la estufa eléctrica y una estufa ya digital, ¿verdad? Táctil como tal. Esta solamente era la recapitulación de lo que nosotros pudimos abordar ya en esta unidad. Entonces, por favor, ahora les voy a dejar el tiempo para que ustedes desarrollen su tema en su cuaderno y luego dejen su vida de una vez la tarea. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. De mi parte no, señor, muchas gracias. Todo bien, señor, gracias. Muy bien. Gracias por responder. Entonces vamos a trabajar, por favor, y de todas formas, si va surgiendo alguna inquietud, ¿verdad? O algo que nosotros querramos comentar, querramos sumar, ¿verdad? Es importante que exterioricemos todas aquellas elementos que tengan una asociación con los temas que estamos abordando porque vienen a enriquecerlo. De ello, pues nos vamos a saltar mucho, ¿verdad? Porque en algún momento hay ciertos grupos sociales, les decía yo, por ejemplo,
Hay personas que ustedes han visto que cocinan algunos alimentos en hojas. No, para nosotros es común, por ejemplo, envolver una masa como tal del nixtamal en una hoja, ¿verdad? Y a eso le llamamos nosotros tamal. Ese es otro medio, otra forma de cocción. Todos conocemos, por ejemplo, un cambray, un chuchito, un tamal o un pache, dependiendo cómo usted le llame, y está también envuelto en una hoja. Es otra forma de cocción. Antiguamente, ¿verdad? Se utilizaba mucho la técnica de vaporización porque en este caso la vaporización como tal es cuando ese líquido, ¿verdad? Que se va vaporizando como tal, o sea, convirtiéndose en vapor, pues va cociendo algún alimento. Y los abuelitos antes, ¿verdad? Colocaban las ollas o los toneles o como usted quiera llamarle, el recipiente, ¿verdad? De los tamales y ahí ponían, no sé, a cocer encima plátanos, algunas hierbas, huisquiles, algunas verduras que se aprovechaba ese vapor para llevarlo a cabo, a llevar a cabo esa cocción. Entonces son técnicas que vuelvo a repetir. Algunas lógicamente se llevaron a cabo intencionales y otras pues definitivamente se fueron experimentando de forma accidental, de las cuales nosotros pues hoy en día escuchamos, ¿verdad? Es que vamos a trabajar en baño María, ¿verdad? Es que vamos a cocinar en una vaporizadora, cuando en realidad pues desde la antigüedad existen esas técnicas para poderlas llevar a cabo. Trabajemos, por favor.
Muy bien, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Está bien, señor, gracias. Muy bien.